Vamos a buscar en nuestras Biblias. Buscamos en nuestras Biblias Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Ese es nuestro versículo de meditación hoy. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a orar. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, gracias por la puerta abierta que usted nos dejó para que nosotros, aún nosotros, pobres hijos de Adán, pueden acercarnos a ti, el Altísimo, el Santo. Su nombre es exaltado sobre todo. Para ti pertenece la gloria, la honra, la majestad y el dominio para siempre. Gracias por esta puerta abierta. Es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por su sacrificio, por su disposición a sacrificarse aún su propio Hijo, para que nosotros podamos tener esperanza, acercarnos a ti y conocer a ti y ser escondidos en ti, oh Señor. Esta mañana venimos un grupo de familias, venimos con necesidades, venimos con preocupaciones, venimos, oh Señor, aún con temores, pero traemos todos a tu trono de gracia, pidiendo que usted puede mirar nuestra necesidad, puede mirar nuestras preocupaciones y ministrar abundantemente según tus riquezas en gloria a nuestras necesidades, para que podamos en ti encontrar la solución, encuentro el poder para ser vencedores de todo lo que está preocupándonos. Esta mañana queremos enfocarnos en ti. Queremos tu ayuda, oh Señor, la ayuda del Espíritu Santo para traer nuestras mentes y nuestros corazones a un enfoque que es más allá de nosotros mismos, más allá de nuestras circunstancias, porque usted es más grande de todas estas cosas y usted es digno que así vemos a ti. Tráenos entonces, Padre. Envía tu Espíritu Santo en ese momento para mover sobre cada corazón aquí participando y para abrir nuestros oídos, abrir también nuestros corazones. Oh Padre, toma mi mente y pone en mi mente tus pensamientos. Toma mi corazón, pongo en mi corazón tus sentimientos. Toma mi boca también, oh Señor, y utilizarlo para transmitir lo que hay, lo que usted tiene en mente y en tu corazón hoy para nosotros. Pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera pilar para un hogar bendito. Primer pilar para un hogar bendito. Nos enseñó, nos llama nuestra atención al gran propósito de Dios por el matrimonio.
el gran propósito de Dios por el matrimonio. Entonces, ¿para qué Dios creó el matrimonio? ¿Cuál fue el objetivo principal por la creación del matrimonio? Eso es el primer pilar. Necesitamos entender, respetar, apreciar, valorar, priorizar este gran verdad, porque es el primer pilar para un hogar bendito. ¿Y qué es un hogar bendito? Es un hogar donde Dios puede poner su sello de aprobación, porque es un hogar ordenado por la dirección y la bendición, ordenado por la dirección de Dios, por el mismo mandato de Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál es la razón principal? ¿Cuál es el objetivo principal por lo cual Dios fundó el matrimonio? Bueno, quizás una forma para encontrar esa respuesta es preguntarnos otro, que es quizás un poquito más fácil, más obvio. ¿Cuál es la razón principal que Dios tenía por la creación del universo? ¿Para qué Dios creó el universo? La Biblia nos da respuesta de esta pregunta en Salmo 19. Vamos a ir a leer de Salmo 19, versículo 1 al 3. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, ¿cuál es la razón principal que Dios tenía para la creación del universo? La Biblia nos dice que Él trae los cielos y la tierra en creación para que ellos puedan testificar sobre su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, la creación del universo tiene un objetivo, Dios tiene un objetivo principal en la creación del universo, y es para poner en declaración o para poner en manifestación sus excelencias, para cuenta o para dar testimonio sobre su gloria. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Porque el apóstol Pablo nos habló sobre el Dios invisible. Nos dijo que Dios el Padre es invisible. Entonces, ¿qué es la gloria? ¿Qué es gloria? Si Dios es invisible, ¿qué es la gloria de Dios? Well, vamos a ver. Hebreos capítulo 1,
nos ayuda en gran manera en este asunto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dejó ese testimonio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios siempre está comunicando. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que revela a sí mismo. Entonces, en el pasado, Dios da revelación a sí mismo a través de los profetas. Pero en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Para entender qué es la gloria de Dios, debemos también contemplar qué es la esencia de Dios. La esencia de Dios es la plenitud de su ser. La plenitud de su ser, la esencia de su ser, la sustancia de su ser. Pero, como el apóstol Pablo dice, que es invisible, no es manifestado. La plenitud de su persona, que quedó escondido. Eso es la esencia o la sustancia de Dios. Y es un misterio, porque Dios es espíritu, como Jesús nos enseñó en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Entonces, si la esencia de Dios es invisible, ¿cómo Dios puede ser conocido siendo un ser invisible, siendo que su esencia es invisible? Él solo puede ser conocido a medida de su autorrevelación, a medida de su disposición a mostrarse sí mismo. Entonces, la gloria de Dios es lo que Dios poner en demostración. Es lo que Dios está dispuesto a manifestar, a mostrar sobre su esencia, sobre su sustancia, sobre su ser. Pero si preguntamos, ¿cómo entonces es el ser de Dios? Well, los que conocen a Él, entre todas las criaturas, los que conocen a Él más íntimamente, nos confesó, nos dejó una confesión de su esencia en una palabra. Y si buscamos nuestras Biblias, el libro de Isaías capítulo 6, ahí vamos a ver. Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y las faldas, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, la manifestación, la gloria de Dios es la manifestación de su excelencia. Y cuando los serafines, ¿qué es un serafín? Un ángel, un ser que brilla, un ser que arde como fuego, como luz. Así, ese significa seraf. La palabra seraf en hebreo significa un ser ardiente. Entonces, esos serafines que estaban dando gloria a Dios, aquí, alabando a Dios, tenían 6 alas. Significa que ellos son los mismos querubines cubridores que encontramos en Apocalipsis 4 y adelante. Lo que Apocalipsis llama los bestias o las criaturas vivos con 6 alas y ojos en toda parte, son los querubines cubridores que está al lado del trono. En Apocalipsis nos presentó 4 de ellos. Entre quien Lucifer en tiempo pasado era uno de ellos. Poderosas criaturas. Y esa criatura, cuando da testimonio sobre la gloria de Dios, nos dejó una sola palabra: santo. Santo. Hablo sobre la gloria de Dios, resume todas las excelencias de Dios en una sola palabra, diciendo que Dios es santo. El atributo principal de Dios es su santidad. Es un resumen de todas sus excelencias. Dios es justo porque Dios es santo. Dios es eterno porque Dios es santo. Dios es omnipotente porque Dios es santo. Dios es infinito porque Dios es santo. Dios es amor porque Dios es santo. Todas sus excelencias pueden ser resumidas en una sola palabra: santo, santidad. Entonces, la manifestación de sus excelencias es lo que llamamos la gloria de Dios. Lo que Dios revela sobre su esencia, sobre sus excelencias invisibles, es lo que llamamos la gloria de Dios. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que el Hijo de Dios es el resplandor de su gloria mismo. Entonces, Dios había escogido para dar revelación sobre su excelencia en una persona. La más grande, el más preciso revelación que podemos tener, que podemos observar del Dios invisible, podemos ver en el rostro de Jesucristo. Y como Pablo dice, que podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Así dice la palabra de Dios, el cual, Hebreos 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces Jesús es la manifestación de las excelencias invisibles
de Dios. Lo más grande, la revelación más grande de la gloria de Dios, encontramos en Jesucristo mismo. Entonces, la naturaleza, todas las obras de Dios testifica sobre las excelencias de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es la manifestación o la revelación o la demostración de sus excelencias. Y podemos ver la gloria de Dios en su creación, en sus obras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1 dice. Podemos también ver manifestación de la gloria de Dios en su palabra. Como Hebreos 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A través de la revelación que Dios da sobre sí mismo a los profetas, tenemos las escrituras. Es una revelación aún más preciso que la naturaleza, porque en la naturaleza, por la corrupción, por la caída del hombre y la corrupción de la revelación de las obras de Dios en la naturaleza, tenemos la naturaleza da testimonio no solo de la gloria de Dios, pero también está ahora dando testimonio sobre el efecto del pecado. Pero Dios había escogido otro método para revelar sí mismo, para que podamos llegar a conocer el Dios invisible. Y es a través de las escrituras. Las escrituras testifican sobre la gloria de Dios. Y encima de la naturaleza y de las escrituras, ¿cuál es la revelación más claro que tenemos sobre la gloria de Dios? Hebreos 1, versículo 3 nos dice que es Cristo mismo. Jesucristo mismo es la gloria de Dios. Es la más grande manifestación, más preciso manifestación o testimonio de las excelencias de Dios. Tanto que Él es aquí llamado la gloria de Dios y la sustancia y la imagen misma de la sustancia o la esencia de Dios. Ese es maravilloso. Entonces, cuando contemplamos sobre cuál es el gran propósito de Dios por la creación del matrimonio, el fundamento del matrimonio, cuando preguntamos cuál es el fundamento, cuál es el propósito principal por lo cual Dios creó el universo, encontramos para manifestar la respuesta en Salmo 19, para manifestar o para declarar su gloria. Entonces, cuando preguntamos, ¿para qué entonces Dios creó el hombre? ¿Para qué Dios creó el hombre? Entonces, vamos a ver. Vemos la respuesta en Isaías 47, Isaías 43, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿para qué Dios creó el hombre? Para su gloria. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios creó el hombre para poner en manifestación o para declarar o para demostrar la gloria de Dios.
¿Y qué es la gloria de Dios? Es lo que Dios poner en demostración sobre su esencia o sobre su excelencia. Entonces el hombre, no solo la naturaleza y el universo, tiene llamado para demostrar o para testificar las excelencias de Dios. El hombre también tiene ese llamado. Y ahora quiero preguntar, antes que había el universo, antes que había el universo y el hombre, cuando solo había Dios, ¿cómo sentía Dios? ¿Cómo siente Dios sobre su esencia? Dios estaba triste, solo. Dios siente triste, solo. ¿O Dios está satisfecho, solo? Es para pensar. Ok, voy a dar la pregunta de otra forma. Cuando Dios piensa en sí mismo, ¿qué Él siente? ¿Él siente tristeza, disatisfacción o satisfacción perfecta? Por supuesto, ¿no? Satisfacción perfecta. ¿Por qué? Porque no hay nada falta en Él. Él es la plenitud de todo excelente, de todo que es excelente. Entonces, obviamente, Él va a estar feliz con sí mismo. Él va a estar feliz sobre sí mismo. Y eso es la esencia de todo, ese es el raíz de todo gozo que existe en el universo. Su raíz está en la autosatisfacción de Dios. Dios tiene complacencia en sí mismo. Ahora, quizás usted no había pensado en eso. Y quizás está pensando sobre eso, si debe creerlo o no. Ok, entonces voy a preguntar otra. ¿Cómo Dios, cuando el Hijo de Dios para delante de Dios, antes que había el universo, y el Hijo está delante de Dios, y Dios mira a su Hijo, ¿cómo sentía Dios sobre su Hijo? Y cuando la Biblia da testimonio sobre el Hijo de Dios, ¿qué la Biblia dice es el testimonio de Dios sobre su Hijo? Vamos a mirar un ejemplo de eso. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 3, perdón. Vamos a leer versículo 17. 16 y 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? En quien tengo complacencia. Entonces la Biblia mismo nos dejó claramente cómo siente Dios el Padre sobre el Hijo. Él tiene complacencia. Entonces ahora mi pregunta para ustedes, ¿por qué Dios tiene complacencia en su Hijo? Porque su Hijo está reflejando perfectamente su gloria. Porque su Hijo está dando un testimonio preciso sobre sus propias excelencias.
Entonces, si Dios no tenía complacencia en sus propias excelencias, tampoco Él va a tener complacencia en Jesús. La razón principal por lo cual Dios tiene complacencia en su Hijo es porque su Hijo es como un espejo de sus propios excelencias. Entonces, la base fundamental por el placer del Padre en sus hijos es su propia satisfacción con sus propias excelencias. Y por el hecho que el Hijo está reflejando esas excelencias, el Padre está complacido. Ahora, mis hermanos, hay padres en este mundo que tienen hijos en sus imágenes. Sí, ¿no? ¿Y cómo sienten los padres terrenales cuando ellos miran a sus hijos manifestando algo de sí mismo? ¿Están felices o están tristes? Piensa un poco. Un padre terrenal viendo a su hijo manifestando algo sobre él. Quizás eso el padre no está manifestando él mismo, eso, pero es parte importante, es parte fundamental de él. Y el hijo está manifestando. ¿Cómo va a sentir el padre? ¿Va a sentir feliz? Algunos de ustedes dicen sí. Pero él va a sentir feliz solo dependiendo en cómo siente el padre sobre lo que el hijo está manifestando sobre sí mismo. Porque si el hijo está manifestando un rasgo de carácter que el padre no aprobó, no le gusta sobre sí mismo, por supuesto el padre no va a estar feliz. Aunque el hijo está manifestando algo sobre él, algo de él, algo que viene de él. Entonces, nosotros imperfectos seres, la reflexión de nosotros mismos en nuestros hijos no es automáticamente una causa de gozo y complacencia. Sí, vamos a tener complacencia cuando nuestros hijos reflejan o manifestan o demostrar o poner en revelación o poner en manifestación algo de nosotros en que tenemos complacencia para nuestro mismo. Pero si yo tengo rasgos de carácter que yo no quiero manifestar porque no me gusta eso, y mis hijos están manifestando eso, aunque es de mí, no voy a estar complacido porque no tengo rasgos de carácter. Pero con el Hijo de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque su padre no tiene ningún rasgo de carácter que él no tiene, para cual él no tiene complacencia. Entonces, la complacencia del Padre en la manifestación de su esencia por parte del Hijo es basado en la perfección, en la satisfacción del Padre por su propia perfección. Eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. Quizás usted está pensando, si estamos hablando sobre familia, ¿por qué entonces estamos hablando sobre eso? Es porque la familia humana está íntimamente conectado con la familia divina. Y como Dios el Padre tiene a alguien que él presentó, según Hebreo, como su rostro,
¿Quién es el rostro de Dios? Hebreos 1, versículo 3 nos dice que Jesús es la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces Jesús es la cara de Dios para la creación. Es la más clara revelación que vamos a encontrar afuera del Padre mismo sobre la esencia de Dios, sobre las excelencias de Dios. ¿Y qué más dice Hebreos 1, versículo 3? Si yo quiero conocer a alguien sin hablar con ellos, solamente por observación, yo voy a mirar ¿dónde? Yo voy a mirar su rostro, porque es su cara que va a darme una revelación más rápido sobre su esencia. Yo voy a poder saber cómo está pensando esa persona y cuál emociones esa persona está teniendo. Si yo podía ver sus rostros ahora, yo podría ver si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. Yo voy a poder discernir si está en acuerdo con lo que estoy diciendo o no, porque su rostro va a dar revelación de lo que hay en su esencia. ¿Y cuál es tu esencia? ¿Cuál es nuestra esencia? Nosotros también, como Dios, tenemos una esencia que es invisible. Y nuestra esencia es la suma de nuestros pensamientos, que son invisibles, y de nuestros sentimientos, que son invisibles. La esencia de nuestros sentimientos y pensamientos son invisibles. Pero estos pensamientos y estos sentimientos pueden recibir revelación a través de nuestro rostro. Por el rostro puede saber si usted está triste o si usted está feliz. Si usted está desanimado o está lleno de esperanza. Puedo saber por la revelación que viene por el rostro. Y si quiero saber más, puede acercarse a ti y hablar contigo. Y tu boca va a dar expresión de tu esencia. Tu boca va a dar expresión de tus pensamientos y sus sentimientos. Tu esencia. Así Jesús también es no solo rostro de Dios. Hebreos 1, versículo 3 dice que Jesús también es la boca de Dios, es palabra de Dios. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada fue hecha que ha sido hecha. Entonces, Jesús mismo es la boca de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo que da expresión aún más preciso que del rostro sobre la esencia de su Padre. Y entonces, nuestra naturaleza está diseñado para dar reflexión, aunque es una reflexión más pequeña, pero para dar reflexión clara sobre la gloria de Dios. Jesús es el que da la revelación más clara, más grande sobre la gloria de Dios. Pero entre toda la revelación que viene por la naturaleza, entre todas las criaturas, ¿cuál de las criaturas tiene el llamado más grande para dar revelación sobre la gloria de Dios? Porque los cielos cuentan también la gloria de Dios.
Y el hombre, la Biblia dice en Isaías 43, versículo 7, fue creado para la gloria de Dios. Entonces, entre todo lo que Dios había creado, ¿qué creación tiene el llamado más grande para declarar o revelar las excelencias, la gloria de Dios? ¿Cuál? Ahí volvemos entonces a nuestro versículo por meditación hoy. Génesis 1. Dice en versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Entonces, ¿a quién Dios creó en su semejanza, en su imagen? ¿A quién? El hombre. Mira el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, mis hermanos. Sí, la criatura con el llamado más grande en el universo para testificar sobre las excelencias de Dios es el hombre. ¿Quién somos? ¿Quién somos? Eso es el hombre. Esa es la familia humana. No hay una criatura con una llamada más solemne, más grande que el llamado de la familia humana. Y mira, para Dios creó el hombre para manifestar más precisamente, para dejar el testimonio más preciso entre las criaturas sobre su gloria y cómo Dios creó el hombre. Varón y hembra. Varón y hembra. Entonces, para que el hombre manifestar o da un testimonio más preciso entre todas las criaturas, Dios creó varón y hembra. ¿Para qué? Entonces, ¿quién fue creado en la imagen de Dios? La escritura está diciendo, varón o hembra, varón o mujer, los dos fueron creados en la imagen de Dios. ¿Cómo entonces? No, Dios creó el varón en su imagen. Dios creó la mujer en su imagen. Pero los dos fueron creados para unir su testimonio. El hombre solo, el varón solo, no va a dar un testimonio completo sobre la gloria de Dios. Él necesita ayuda, contraparte, para unirse con él en ese testimonio, para que los dos da un testimonio más completo, porque Dios había dividido sus excelencias en dos partes y da la manifestación de sus excelencias en el contexto de la familia humana. Él dividirlo en dos. Él da a Adán algunas calidades que reflejan ciertas excelencias en él. Y él da a Eva ciertos atributos que reflejan excelencias en Dios. Y Adán tiene sus fortalezas y Eva tiene sus fortalezas. Y donde Eva tiene sus fortalezas, ahí encontramos las debilidades de Adán para manifestar en
ciertas áreas la gloria de Dios. Y donde encontramos las fortalezas de Adán para manifestar la gloria de Dios, ahí encontramos en Eva sus debilidades para manifestar la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Para que todo el universo puede ver en humanidad un cuadro más completo de la gloria de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Unidad entre Adán y su esposa. Por eso, Génesis 2, versículo 18, Dios dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Para qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque si él esté solo, él solo va a poder manifestar ciertos atributos de Dios, pero va a quedar invisible, va a quedar sin testimonio otros atributos importantes de Dios. Ahora, el matrimonio es el vínculo por esta unión entre varón y hembra. ¿Qué llamamos esos atributos que Dios está llamando el varón para poner en manifestación, para poner en declaración? ¿Cómo llamamos esos atributos divinos que Adán tiene llamado para demostrar? ¿Sabe cómo llamamos? Llamamos masculinidad. Llamamos esos atributos masculinidad. ¿Y qué llamamos o cómo llamamos estas fortalezas, esos atributos que Eva fue llamado para poner en manifestación sobre las excelencias de Dios? ¿Cómo llamamos esos atributos que Eva o la mujer tiene más potencia para demostrar esos atributos? ¿Cómo llamamos esos atributos? Llamamos la feminidad. Feminidad. Entonces, ¿qué es la masculinidad? No es nada para menospreciar, no es nada para odiar, no, es la manifestación de la gloria de Dios. Es la manifestación, masculinidad es la manifestación de un aspecto de la gloria de Dios. ¿Y qué es la feminidad? Es la manifestación de otro aspecto de la gloria de Dios. Entonces, si existe actitudes para menospreciar o para pisotear la masculinidad aquí en la tierra, estamos mirando un movimiento que viene desde el infierno para ocultar la gloria de Dios. Y hoy en día hay mucho de eso, hay mucha manifestación de esas cosas. Hay un movimiento tan fuerte que hoy en día hay muchas mujeres que menospreciar la masculinidad. Recién estaba mirando un video y un hombre estaba preguntando, hombres, ¿qué haré si no había mujeres? Si no hay más mujeres en el mundo, ¿qué será la vida para nosotros? Y estaba preguntando a diferentes hombres y todos los hombres dicen,
no, la vida va a ser muy triste, la vida va a ser muy aburrido si no hay mujeres. Y luego, todos tenían un testimonio similar, pero cuando ir a las mujeres y preguntar a las mujeres, ¿qué será en el mundo si no había más hombres? ¿Qué será el mundo? Y muchos de ellos dicen que el mundo va a ser mejor. Y él pregunta, entonces, ¿no necesitamos hombres? Y muchos dicen, algunos dicen, no necesitamos, sí, quizás para tener bebés, sí, pero aparte de eso, no necesitamos. Y él dijo, entonces, ¿quién va a construir ¿Quién va a construir sus ciudades? ¿Quién va a hacer sus invenciones? ¿Quién va, quién va y comenzar a decir un montón? ¿Quién va a hacer esos trabajos duros y dificultades y peligrosos? Ve que hay un movimiento hoy en nuestra sociedad para engañarnos. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando para dejarnos incapaz para cumplir nuestro llamado como seres humanos, como seres con la más grande llamado en el universo. Ese es tu propósito, amigo, hermano. Ese es tu propósito, hermana, para dar testimonio sobre las excelencias de Dios. Y Dios había formado un contexto donde el hombre y la mujer pueden venir y unir su vida para que ellos puedan dar un testimonio unido y dejar un testimonio completo para el universo ver, para que el universo puede ver un cuadro maravilloso en la creación de la gloria de Dios. A ti y a mí, a nosotros Dios había dado ese privilegio. Y ese privilegio nos viene en el contexto del matrimonio. Para esto existe el matrimonio, para testificar sobre la gloria de Dios. La imagen de Dios debe ser visto en varón y hembra, en el hombre y su mujer. Mira, versículo 28 de Génesis 3, de Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cuándo Dios bendecir a Adán y Eva? ¿En el contexto de qué? ¿Sabe dónde Dios pronunció esta bendición que leemos en Génesis 1, versículo 28? Esa bendición Dios pronunció justo después de la declaración de Adán. Voy a leer aquí. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero Adán no sabía que él era solo. Estaba tranquilo, tenía todo. No pensaba que él necesitaba una ayuda idónea. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios llamó a Adán, versículo 19 y 20. Dios llamó a Adán y decía a Adán, quiero que usted nombre a todos los animales. Da nombre a todos los animales. Y cuando Adán comenzó a nombrar los animales, él descubrió que todos vinieron a él con parejas, en pares. Entonces, ese despertó a Adán el sentido de que él está solo. Y la Biblia dice en versículo 20, y puso Adán nombre a todo bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué significa eso? No se halló. Significa que en el transcurso de esa tarea, a nombrar los animales, Adán comenzó a buscar
levanto en el corazón de Adán una esperanza que él va a encontrar entre todas las criaturas que están viniendo a él, uno que era compatible con él, una pareja, un contraparte, una ayuda idónea. Entonces comienzo después de nombrar algunos, Adán de, saben, pares, y yo estoy solo. Entonces comenzó a nombrarlos rápido para que él podía encontrar su contraparte, pero nombra a todos y no halló una ayuda idónea. Y entonces Dios dice, ahora Adán está listo. Y dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, toma una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios toma del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Eso es la primer boda. Dios fue el padre que da a su hija al marido. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando Adán da esa confesión sobre la estima que él tenía para Eva, era una confesión que llenó el corazón de Eva con una seguridad completa. Una seguridad completa. Ella no tenía duda que ella es valiosa, preciosa en los ojos de su marido. Y era en este contexto de la unión matrimonial de Adán y Eva que Dios bendijo. Porque dice, y los bendijo Dios, Génesis 1, versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendecir a esa nueva pareja en el contexto de su matrimonio. Y dijo a ellos que ellos deben fructificar, deben multiplicar, fructificar, deben procrear. ¿Y cómo van a procrear? Debe tener intimidad. Un mandato, el primer mandato de Dios al ser humano, a la pareja humana, es procrear. ¿Cómo está la actitud del mundo hoy a esta tarea? El mundo hoy codicia el sexo, apreciar el sexo por el placer, pero menospreciar el llamado a la procreación. ¿Para qué era importante el mandato de procreación? Para llenar la tierra. Entonces, ¿cómo Satanás puede movernos a menospreciar la procreación? Convenciéndonos que la tierra está ya lleno. Hermanos, la tierra está lleno. La tierra hoy en día es sobrepoblado porque estamos escuchando mucho de esa doctrina, que la tierra es sobrepoblado y debe reducir la tierra desde 8,000 millones de personas a 1,000 millones de personas. Algunos hasta dicen que de 500 millones de personas debe reducir la población. ¿La tierra está sobrepoblado? No, mis hermanos. La tierra no está sobrepoblado. La tierra no está lleno. Hay muchas ciudades llenos. Sí, las ciudades muchos de ellos son llenos, pero la tierra mismo no. Pero esa doctrina que está llenando nuestra mente nos dejó a menospreciar el llamado principal, el llamado primario de procreación.
porque pensamos, no, hay suficiente gente en el mundo. Entonces tenemos una generación completa gustándose en el sexo afuera del consejo de Dios, pero menospreciando el fruto de su intimidad, abortando sus bebés. Jesús dijo, Dios dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Por qué debe llenar la tierra? Llenad la tierra y sojuzgadlo. ¿Por qué debe llenar la tierra? Para que podamos sojuzgarlo. El razón por qué hoy en día no apreciamos mucho el llamado a la procreación y el don de procreación, los dones de reproducción, es porque nuestra vida es principalmente urbano. Principalmente vivimos vidas urbanos. Y una vida urbana no es el mismo de una vida agrícola. Una vida agrícola es bien distinta. Una vida urbana es una vida de esclavitud. Una vida agrícola es una vida de libertad y con oportunidad de alcanzar las más grandes dignidades que Dios había entregado a Adán. Usted dice, ¿así es, pastor? Eso es raro. Cuidado que usted no está tratando para engañarnos. No estoy tratando para engañar a nadie. Es así. El mundo así. Hemos sido engañados por este mundo. Hemos sido engañados por nuestras sociedades, que nos enseñó a mirar la agricultura y la vida agrícola como algo menos de desprecio, como algo menial. Él es solo un pobre agricultura. Solo está ahí haciendo eso. Pero Adán fue el rey de reyes aquí en esta tierra. Adán fue el sumo sacerdote de esta tierra. Adán fue el profeta de esta tierra. Pero el trabajo que Dios da a él era agrícola. Es trabajo para un rey. Ahí, el que está en una vida agrícola tiene capacidad de ejercer libertades y su dignidad, la suma de sus dignidades humanas. Pero en la ciudad somos esclavos de nuestro, de la sistema, esclavos de nuestros trabajos. Ellos nos pagó para que podamos tener, las tarifas para ir a casa y volver el siguiente día. Pagamos suficiente para que podamos comer y beber y sobrevivir para volver al trabajo el siguiente día. Ellos no importa nuestra dignidad humana, no importa que cada hombre sea un rey en su hogar, no importa que cada mujer, cada una de las mujeres que trabajan son esposas dignas y madres dignas. No importa el mundo, la sociedad hoy, no importa si usted es un marido exitoso o un padre exitoso o una esposa exitosa o una madre exitosa. No importa. ¿Qué importa para esta sociedad? Es que reportamos a tiempo a nuestros trabajos. ¿Y cómo estamos en la vida urbana? Si tenemos más que 2 o 3 hijos, todo el mundo miramos mal. ¿Por qué? Es irresponsable tener muchos hijos. En la vida urbana es irresponsable. Entonces, ¿va a mirar a alguien con más que 3 hijos como un irresponsable? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque en la vida urbana todos los hijos son una carga más.
Entonces, ¿qué tipo de salario alguien necesita en una vida urbana para mantener una familia grande? No es práctico, pero en una vida agrícola, en una vida en el campo, más cerca de lo que Dios tenía en mente para nosotros, la familia humana, este llamado de sojuzgar la tierra. Si en el campo un hombre tiene 20 hectáreas y él está solo, ¿cuántos hectáreas él solo, sin grandes máquinas, va a poder sojuzgar? Quizás 1, 2, 3, 4, máximo 5, él solo. Pero para sojuzgar todo el 20 hectáreas, él va a necesitar ayuda. No solo su esposa, él va a necesitar ayuda, otras manos. Entonces conviene tenía una familia más grande. Conviene tenía 6, 10 hijos para sojuzgar toda esa tierra que él tiene. Hemos sido engañados en muchos aspectos. Mis hermanos, el propósito por lo cual Dios llamó la familia humana al matrimonio es para proveer un vínculo sobre el cual el varón puede unirse con su esposa y los dos poner en manifestación las calidades especial que refleja la gloria de Dios, tanto en su masculinidad y también en su feminidad, que en la unión de la masculinidad y la feminidad, el mundo, el universo puede ver un cuadro más amplio en la naturaleza mismo sobre la gloria de Dios. Entonces, el matrimonio, el propósito principal para el matrimonio no es la felicidad del pareja, como muchos hoy en día están pensando. Muchos están entrando en el matrimonio buscando su felicidad. Y no están pensando en la cosa más importante, la cosa primordial, la gloria de Dios. El matrimonio, el dueño del matrimonio no es el hombre. El dueño de cada matrimonio no es la pareja. El dueño de todos los matrimonios es Dios. Las parejas son participantes, sí. Yo soy participante en mi matrimonio con mi esposa, pero yo no soy el dueño. Tampoco mi esposa no es el dueño. Nuestro matrimonio sea Dios y es para la gloria de Dios. Y esa es la verdad sobre todos los matrimonios. Todos los matrimonios existen para la gloria de Dios. Y si vamos a alcanzar la bendición, la primera cosa que debemos cambiar en nuestra actitud es eso. Debemos poner en prioridad, debemos priorizar encima de nuestros intereses, encima de nuestra propia complacencia, encima de nuestra búsqueda la búsqueda de nuestra propia felicidad. Debemos priorizar la gloria de Dios. Hay una razón principal por la cual Dios llama a hombres y mujeres a unir sus vidas. Y es para dar un cuadro completo para manifestar su gloria. La unidad, las expresiones de masculinidad, del amor manifestado a través de la masculinidad, del amor manifestado a través del vínculo femenino. Es precioso en los ojos de Dios y maravilloso en los ojos de las criaturas, de la creación. Y es importante que cada matrimonio reconocer este llamado como la cosa más importante
en tu matrimonio. Hoy en día, sin duda, hay parejas aquí que tienen quejas sobre su matrimonio. Tiene quejas, esposos, sobre las falencias de su esposa o las actitudes de sus esposas. Y sin duda hay esposas aquí con muchas quejas de sus maridos. Si tenemos el momento aquí para hablar sobre todas las cosas que no le gustamos sobre nuestros cónyuges, no vamos a terminar. Hay muchas quejas, pero el momento, en vez que estamos enfocándonos en quejas sobre nuestros cónyuges, no mejor que enfocamos en la realidad si realmente yo como marido está glorificando a Dios en mi matrimonio. ¿No es mejor que cada esposa examinarse y ver si realmente está glorificando a Dios? ¿Y qué significa eso? Si voy a glorificar a Dios, yo tengo un llamado para amar a mi esposa, como Cristo ama a la iglesia. Y todos los esposos tienen ese llamado. Ese llamado. Y las esposas tienen esa llamada para someter, para honrar, para demostrar respeto a su marido como Cristo. Como la iglesia está dispuesto a demostrar a Cristo honor. Entonces, muchas veces Satanás tenernos en su mano distraído, enfocándose más en nosotros mismos. Si nosotros tenemos quejas y comenzamos a hablar sobre nuestras quejas hacia nuestros cónyuges, cuanto más si Dios comienza a hablar sobre nuestros matrimonios, cuántas quejas Dios puede revelar al universo sobre nuestras falencias. Da a Él, el dueño de nuestros matrimonios, un testimonio adecuado para su gusto. ¿Será que Dios puede hallar en este grupo y en los hoy y en los días que vienen? ¿Será que Dios puede dar un testimonio sobre nuestros matrimonios, mirando a nosotros? ¿Será que Dios puede decir, mira, esta pareja son mis hijos amados en quien tengo complacencia? ¿Será que Dios puede decir sobre tu matrimonio, este es mi matrimonio? Esta pareja yo había traído juntos y en ellos tengo complacencia. ¿Sabe, mis hermanos? Eso es lo que Dios quiere declarar sobre tu matrimonio. Eso es lo que Dios quiere declarar sobre la relación entre ti y tu mujer, entre ti y tu esposo. Dios quiere mirar a estos matrimonios y decir a cada uno de ellos, estos son mis hijos amados. Este es un matrimonio sobre el cual yo tengo gran complacencia. Eso es el propósito del matrimonio. Ese es el propósito de mi matrimonio. Ese es el propósito de tu matrimonio. ¿Cómo siente Dios sobre su matrimonio? Siempre estamos pensando nomás como nosotros siente sobre nuestro matrimonio. El dueño no es tuyo, usted no es el dueño. ¿Cómo siente el dueño sobre tu matrimonio? Eso, mis hermanos, es el primer pilar
el primer fundamento para tener un hogar bendito. Y hay otros fundamentos. Y podemos decir mucho más sobre ese fundamento, pero por el tiempo vamos a parar aquí y mañana vamos a hablar más. Vamos a hablar sobre el segundo fundamento para un hogar bendito. Son tres fundamentos. Entonces, debemos conocer los tres. ¿Por qué? No son cuatro. Si una casa está puesta sobre cuatro patas y un pata cayó, la casa puede parar. Por lo menos si equilibramos la casa puede parar sobre tres, ¿no? Pero cuando tenemos tres patas nomás, o tres fundamentos, y si quitamos uno, ¿qué va a pasar con la casa? Va a caer. Entonces, quiero animarlos, hermanos, para perseverar durante esta semana, porque vamos a mirar los tres fundamentos. Usted no puede decir, no, yo tengo uno ya o yo tengo dos. Si solo tiene dos, su casa no va a parar. Y si solo tiene uno, solo está comenzando la construcción. Necesitamos los tres fundamentos para edificar un hogar bendito, un hogar donde Dios puede poner su sello de aprobación. En esa forma, Dios va a estar glorificado. Apocalipsis 18 nos mostró un ángel descendiendo del cielo, teniendo la gloria de Dios para manifestar en toda la tierra. Y siempre estamos predicando sobre eso, especialmente el pueblo adventista. Pero no entendemos cómo esa obra del fuerte pregón para traer la gloria de Dios en toda parte del mundo está conectado con nuestra vida íntima, nuestra vida en el hogar. Ahí debemos dejar que nuestros matrimonios testifican sobre las excelencias, los atributos admirables de Dios. Cada varón, cada esposa tiene esa llamada en la forma que tratar su cónyuge, con amor, con respeto, para dar una demostración sobre la gloria de Dios. Que Dios nos ayude para ser fiel, para ser humildes, para buscar Él con corazones sinceros, para la motivación, para el entendimiento, para la sabiduría, por la gracia, para seamos motivados a buscar, a vivir más que para nuestra propia complacencia, nuestra propia felicidad, que vivimos para la gloria de Dios. Y viviendo para la gloria de Dios, encontramos el gozo de nuestro Señor. Por eso es lo que por eso es la razón por que Dios nos creó, para que buscando la gloria de Dios, priorizando la gloria de Dios, entramos en el gozo de nuestro Señor. Y así será para ti y para mí, para cada uno aquí, y especialmente para los casados, que así será en tu matrimonio, para la bendición también de sus hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por la grande revelación que tenemos de ti en su rostro. Gracias por este llamado maravilloso que transciende cualquier otro llamado a cualquier otra criatura. Padre, no somos los más grandes criaturas porque usted había creado el hombre inferior a los ángeles. No podemos comparar en grandeza, en poder, con un querubín cubridor. Pero a pesar de nuestra inferioridad, nuestro llamado transciende el llamado de
todo el resto, porque no hay otra criatura con un llamado tan exaltado para testificar en tal forma, tal preciso sobre tu gloria, porque los únicos que usted había formado según el testimonio de las escrituras, en tu propia imagen y semejanza, es la familia humana. Oh Señor, ayúdanos a sentir cuál solemne y cuál grande es nuestro llamado, cuál grande es nuestra identidad en ti, Señor. Ayúdanos a levantar nuestros pensamientos más allá del polvo y ver tu rostro y ver en tu rostro nuestro propósito. Ayúdanos a ser motivados como esposos, como esposas, a buscar la manifestación de este propósito, testificando sobre su bondad, sobre sus excelencias en nuestros propios matrimonios y hogares. Ayúdanos, oh Señor, con tu Espíritu Santo, a llevar este llamado, a tomar este llamado con éxito, con tu ayuda grande y poderoso. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.